Profesor, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Shirley Joana Novoa Salcedo y el día de hoy hablaremos con mi grupo sobre la reforma agraria en el Perú. Implementada principalmente entre los años de 1965 a 1975, fue un hito crucial en la historia del país, destinada a transformar la estructura agraria y abordar las profundas desigualdades en las tenencias de tierra. Bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado, esta reforma buscó responder con las concentraciones de tierras en manos de unos pocos latifundistas y restribuirlas entre los campesinos que cuidaban el acceso a las tierras cultivables. A través de la expropiación de tierras y la creación de cooperativas agrarias, la reforma agraria tuvo un impacto significativo en la economía rural y en las organizaciones sociales. Sin embargo, también se enfrentó a numerosos desafíos y críticas que van desde la resistencia de sectores agrarios tradicionales hasta problemas de implementación y gestión. A pesar de sus logros y dificultades, la reforma agraria dejó una huella duradera en la historia peruana y que aún hasta ahora se sigue siendo de un tema controversial. La reforma agraria en el Perú era un proceso de distribución de tierras que buscaba transformar la estructura agraria del país, eliminando las propiedades latifundistas y promoviendo las propiedades colectivas o individual de los campesinos. Su objetivo es de mejorar la producción agrícola, reducir la pobreza rural y fomentar la integración social y económica de los campesinos de la región. A continuación, doy pase a mi compañero. Ahora hablaremos sobre su texto histórico y cuáles fueron sus motivaciones. Primero, había una desigualdad socioeconómica. En las décadas previas a la reforma, la tierra estaba concentrada en manos de pocos terratenientes, mientras que la mayoría de los campesinos vivían en pobreza y sin acceso a las tierras. También había movimientos sociales. Las demandas de los campesinos por la justicia social impulsaron fuertes movimientos de protesta, exigiendo un reparto justo y equitativo de las tierras. También una dependencia económica. El país dependía de la exportación de materias primas, como por ejemplo el azúcar y el algodón, las cuales estaban controladas por la élite, lo que agudizaba las tensiones sociales y económicas con los campesinos. Es por esto que se vio la necesidad de un cambio, la cual fue la reforma agraria. Esta dio beneficios políticos como una mayor estabilidad y representación de los campesinos. Por ejemplo, la descentralización del poder. La reforma debilitó el poder de los terratenientes, redistribuyendo las tierras entre los campesinos, quienes empezaron a tener una mayor participación política local y regional a través de cooperativas o agrupaciones agrarias. También la reducción de tensiones sociales. Al responder esto a las demandas de los campesinos y disminuir las desigualdades sociales, la reforma ayudó a reducir los conflictos rurales, promoviendo una mayor estabilidad social y política en las zonas rurales del Perú. Ahora les pasaré con mi compañera. Beneficios económicos. Veremos el aumento de la productividad y distribución de la riqueza. En el primer punto tenemos la distribución de la riqueza. Se sabe que la reforma agraria realizó distribución de riqueza en el sector agrícola. Es decir, que su principal objetivo fue la redistribución de las grandes tierras de las haciendas a las familias campesinas, lo que generó un beneficio enorme en las familias campesinas. La diversificación económica. En este punto vamos a ver la creación de pequeñas y medianas empresas agropecuarias. Esto ayudó evidentemente a la economía del país. Y el último punto, que es el aumento de la producción. En este punto vamos a ver que a mayor acceso que tuvieron los campesinos en las tierras agrícolas, tuvieron una mayor productividad. Y evidentemente eso mejoró en la economía del país. Ahora, los beneficios sociales. En este punto vamos a ver lo que se realizó la reducción de pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. En la reducción de pobreza, vemos que la reforma agraria realizó cambios en las estructuras sociales al dar empoderamiento al campesino. Evidentemente, esto generó que la reducción de pobreza en las zonas o en las comunidades rurales disminuyera.
También se dio lo que es el derecho agrario. Y también un punto muy importante que fue que se les considere en la toma de decisiones. Ahora, el mejoramiento de accesos a servicios. En este punto hubo un mejoramiento en la educación, en la salud y también tuvieron un acceso a agua potable en las comunidades rurales. Todo esto generó que hubiera un mejor desarrollo. Perdón. Y por último, el empoderamiento de las mujeres. Aquí la reforma fortaleció el rol que la mujer tenía en la agricultura y por lo mismo promovió los derechos de la mujer en estos tiempos. Aspectos positivos de la implementación de la reforma agraria. Gracias a la reforma agraria se logró la eliminación de la explotación campesina, ya que antes de esta reforma muchos campesinos trabajaban en condiciones casi de servidumbre, por no decir esclavitud. Todo esto en las haciendas de los terratenientes, sin derecho a la tierra ni a una mejor calidad de vida. Durante la reforma agraria se lograron varios cambios, como la redistribución de tierras, que buscaba acabar con estas condiciones de explotación, ya que la reforma representa un avance en términos de justicia social. Gracias a esto, miles de campesinos dejaron de ser siervos y pasaron a tener derechos sobre sus propias tierras para poder trabajarlas. Aquí cabe señalar que si bien lograron tener dependencia de las propias tierras y ya no eran dependientes de los terratenientes, hubieron muchas limitaciones. Todo esto porque los campesinos carecían de un financiamiento económico y de que no tenían conocimientos técnicos. Todo esto limitó mucho a la explotación adecuada de las tierras que se les había brindado y también significó un impacto negativo en la reforma. Hablemos sobre el liderazgo local. Bueno, creo que es muy explícito, ya que gracias a estos cambios o gracias a esta reforma, donde los campesinos dejaron de ser siervos, hubo un gran surgimiento de nuevos líderes comunitarios que lograron el fortalecimiento de la gobernanza y la capacidad de autogestión. Mucho tiene que ver esto en la participación ciudadana, que es el siguiente punto. Toda vez de que, como se menciona, esta reforma permite a los campesinos adquirir nuevos derechos políticos, lo que significa un avance en la integración de la nación. Esto llega a ser un aspecto positivo en la participación cívica, ya que los campesinos comenzaron a tener voz y voto en asuntos que los afectaban directamente. Tenían una mayor capacidad de organización y más incidencia política. Como menciono, esto para defender los derechos e intereses comunitarios. Un punto que también voy a tocar es que gracias a esta reforma y gracias a los nuevos derechos que se le brindan a los campesinos, eh, tuvieron una resistencia a la violencia. Con esto lo menciono porque también juega un papel importante, ya que hubieron muchos movimientos violentos, como el caso de Sendero Luminoso, pero gracias a la integración de los campesinos y de la ciudadanía, lograron hacer frente a estas amenazas de inseguridad. Para culminar, mencionaremos a las conclusiones que llegamos en grupo sobre la reforma agraria como pilar del desarrollo peruano. Empecemos por la transformación social. Ya mencionemos la transformación social, ya que la reforma agraria representa el cambio significativo en la estructura social del Perú. Todo esto
a los campesinos de las ataduras del antiguo régimen y con esto ampliar la ciudadanía. Gracias a esto se permite una mayor inclusión de los campesinos en la vida política y social, lo que es fundamental para el desarrollo de una sociedad más equitativa. Empoderamiento del campesino o del campesinado. Gracias a la reforma se logró un gran empoderamiento por parte de los campesinos, quienes comenzaron a organizarse y a tomar acciones para reclamar sus derechos. Esto fue muy importante y lo veré en el siguiente punto, que es la integración a la ciudadanía, ya que gracias a esta integración tuvieron mayor interacción con el Estado, logrando la participación cívica, haciendo que los campesinos viesen al Estado como el nuevo propietario de las tierras y no los hacendados o los terratenientes, lo que dio un lugar a relación de interacción y expectativas en torno a la administración de los recursos y los derechos. También contribuyó a la integración de todos estos campesinos a la nación peruana, lo que es esencial para el desarrollo de un país. Todo esto a pesar de los problemas económicos, el aumento de la ciudadanía y la participación política son logros que se deben ser valorados. Eh, para culminar, decimos que es un pilar para el desarrollo del futuro. ¿Por qué? Porque la participación cívica se erige como un fundamento esencial para el desarrollo del futuro, ya que empodera a ciudadanos, fomenta la inclusión social, promueve la responsabilidad en la gestión de recursos. Y gracias a llegar a fortalecer la labor de los campesinos en la toma de decisiones, se crea un entorno propicio para el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida.